¿Qué si tuvieras una lista de preguntas que te pudieras hacer a ti mismo cuando enfrentas una decisión importante? Son preguntas para hacerte cuando estás atorado, inseguro, frustrado. Estas preguntas pueden servirte como un filtro para evaluar tus opciones. Queremos darte estas preguntas antes de que tomes una decisión de cualquier importancia o magnitud. Estamos convencidos que estas preguntas harán que tú tomes mejores decisiones y tengas menos arrepentimientos. Bueno, pues hace 8 días iniciamos nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Mejores decisiones, menos arrepentimientos. Bueno, como iglesia queremos inspirarles para que este año, pues realmente a través de estas enseñanzas tú puedas basar, ¿verdad?, lo que resta de este año en tomar buenas decisiones. Y pues todos queremos tomar buenas decisiones, sobre todo al inicio de año. Casi todos nos hacemos buenos propósitos porque todos queremos disfrutar de la vida. ¿O habrá alguien aquí que no quiera disfrutar de la vida? ¿Habrá alguien que esté resentido con la vida, que diga, ay, la vida que me tocó? No, ¿verdad? Porque cuando realmente tú conoces a Jesucristo, Él te cambia todo tu panorama de vida, de veras. Él nos ofrece una mejor vida, y no una mejor, sino una excelente vida, y tenemos que aprovechar lo que Dios nos da, y qué mejor que podamos hacerlo también. Una de las maneras de hacerlo pues es escuchando la enseñanza. Entonces, cuando somos niños, todos queremos jugar, todos queremos divertirnos. Recordarás tu etapa de niño, jugabas y te divertías. Pasaste a la etapa de adolescencia y bueno, a lo mejor ya no jugabas tanto, pero también querías divertirte. Y cuando somos jóvenes, realmente en esa etapa de nuestra vida muchas veces queremos comernos el mundo como si fuera una rebanada de pastel, ¿no? No vemos el mundo tan complicado, tan excéntrico, no queremos vivir el momento. Pero cuando nos casamos, llegamos a esa etapa de casarnos, también queremos disfrutar de la vida, de esos tiempos de pareja, ¿verdad? Y en muchos momentos de nuestra vida lo queremos hacer. Y bueno, también la semana pasada el pastor nos habló acerca de estas decisiones que llegamos a tomar, y sean buenas o sean malas las decisiones, siempre van a afectar nuestra vida. Y no solamente nuestra vida personal, sino va a afectar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, pues realmente enero es un mes donde la mayoría de las personas se hacen promesas de cambiar y sobre todo de dejar esos malos hábitos que a veces vamos adquiriendo, porque los copiamos, porque tenemos influencia de otras personas, o simplemente los podemos también heredar de nuestros padres, esos malos hábitos. Pero llega el mes de diciembre 31, 12 de la noche, y todos nos hacemos muchas promesas. Y en las redes sociales se encargan también de difundir cuáles son los buenos propósitos que tú te puedes hacer al inicio de año. Muchas personas comen uvas y cada uva que comen dice es un propósito o es un deseo que le estás pidiendo a la vida. Pero nosotros creemos que todo lo que ponemos como buenas decisiones, buenas opiniones, buenas situaciones que vamos a vivir, lo ponemos en manos de Dios. Entonces, curiosamente, enero trae esa sensación que podemos escribir una mejor historia de nuestra vida. Es como recibir un libro en blanco y comenzar a escribir la historia de tu vida. Imagínate que este primer año de enero tú te despertaste y ahí al lado de tu cama había un libro en blanco. No sé de qué tamaño, porque no sé si te gusta escribir o no. A mí me encanta escribir, pero no sé si a ti te gusta escribir. Y que ese libro tiene ahí, no tiene título, pero tiene tu nombre, tiene una pluma. Y lo único que te está pidiendo la persona que te lo obsequió es: escribe no solamente un diario, sino la historia de tu vida. ¿Qué comenzarías a escribir en ese libro que te llegó este primer año, día del año? Entonces vas a escribir quizás experiencias, anécdotas y memorias que te van a ayudar a recordar conforme vaya transcurriendo el año. Ahora, casi a todos nos gusta escuchar historias. ¿Te gusta escuchar historias?
Algunos las escuchamos de telenovelas, otras nos gusta leer libros de historias, no solamente historia de México, ¿verdad? Historia de personajes famosos, de actrices, de músicos, pintores, personas famosas. Quizás te guste escuchar historias de ellos y realmente son historias muy interesantes. Quizás te guste escuchar historias de tus papás, historias de tus amigos, historias de tus abuelos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de sus abuelos? ¿A nadie? ¿Nadie? A mí me encantaba escuchar las historias de mi abuelita que vivió en el tiempo de la Revolución. Me encantaba escuchar a mi papá, que fue un excelente excursionista. Me encantaba. Yo creo que de ahí heredé lo de querer ser scout, ¿no? Porque mi papá era un excelente excursionista, entonces me encantaba escuchar sus historias. Y a todos nos gusta escuchar historias. Los niños, si tú te sientas con un niño y le empiezas a contar parte de tu vida, se interesa por escucharte. Tengo 5 nietos y a veces alguno de ellos me pregunta, abuelita, ¿qué hacías cuando eras niña? Pues me descoso, ¿verdad? No, pues en mis tiempos jugábamos matatena. ¿Cuántos jugaron matatena? Ay, ¿cuántos jugaron burro fleteado? Pues, como que nos anima, ¿verdad? Recordar todo eso. Y esa pregunta que yo te estoy haciendo te puede remontar a tus años de infancia o de adolescentes. No, yo me divertía con mis cuates. No, yo con mis amigas. Antes sí jugábamos a las muñecas y a la comidita. Ahora ya las niñas ya no quieren jugar a la comidita. Quieren estar en su tablet, en su iPad y todo eso. Pero era bien bonito jugar a la comidita, ¿verdad? Y a mentiritas, ya hacíamos. Hacíamos de comer y a mentiritas. Entonces, todo ese tipo de historias nos encanta escucharlas y compartirlas. En la excursión que tuvimos de jóvenes el año pasado, algunas de las chicas me preguntaron, pastora, cuéntenos cómo se conoció con el pastor. No, hombre, olvídense, pues me descosí, ¿verdad? Les conté toda mi historia de amor y las tenía yo bien entretenidas. Entonces, a todos nos gusta escuchar historias, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gustaría contar su historia? Por ahí uno que otro, ¿verdad? Bueno, pero aquí hay algo muy, muy importante. Mientras los eventos que nosotros vivimos, sea de niños, de jóvenes, de adultos, ¿verdad? Mientras nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares vivieron todo ese tipo de eventos que ahora nos cuentan, que nos emocionan en muchas situaciones. Entonces, mientras estuvieron ocurriendo esos eventos, nadie estaba pensando en términos de una historia. Nadie, ni tú ni yo. No sabíamos que lo que estábamos viviendo desde niños era una historia de vida, ¿verdad? Y solo estábamos pensando en el momento actual, vivir el momento, ¿verdad? Algunos dicen vivir la vida loca. Y no estábamos pensando en una etapa de contar nuestra vida, nuestra historia. Y nuestra vida es una historia que a lo largo de ella alguien nos preguntará y mientras sean cosas buenas, tú las podrás contar con entusiasmo, con orgullo, con satisfacción. Pero si en el transcurso de nuestra vida hicimos cosas que nos avergüencen o que puedan ofender a alguien, a otras personas, difícilmente las vas a querer contar. Porque te avergüenzas, porque te da pena, porque dices, ay no, te hacen una pregunta y tú dices, no, eso no te lo puedo contar, eso es aquí, nada más para mí. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nos avergüenzan, entonces no nos ponemos a pensar que nuestra vida es una gran historia que algún día alguien que va a querer escuchar, ¿verdad? Entonces, tomar buenas decisiones nos llevan a tener menos arrepentimientos. Y la semana pasada, pues el pastor nos habló de esto, de hacer buenas preguntas para tomar buenas decisiones. Y cada buena pregunta que nos hagamos va a preparar el terreno de nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, también la semana pasada el pastor nos mencionó algunas preguntas que sería bueno hacerlas antes de tomar nuestras decisiones. ¿Estará bien que lo compre? ¿Estará bien que inicie esta relación? ¿Será necesario que realmente yo lo tenga?
¿De verdad lo necesito? O sea, son preguntas que realmente son tan básicas, a veces tan lógicas, a veces tan sencillas, pero podemos hacernos este tipo de preguntas que nos van a ayudar precisamente a tener menos arrepentimientos, porque nosotros no somos las únicas personas impactadas por nuestras decisiones. Ahí si podemos cambiarle a la frase, nosotros no somos las únicas personas impactadas por nuestras decisiones. Tampoco somos las únicas afectadas por nuestros arrepentimientos. Tampoco, ¿verdad? Entonces, creo que una buena opción sería, ¿la decisión que quiero tomar está en armonía con Dios? ¿Por qué a veces dejamos a Dios a un lado de nuestra vida? ¿Por qué no incluimos a Dios en todas nuestras decisiones? Porque tú y yo sabemos que en determinado momento alguien te va a decir en tu interior, no está bien lo que estás haciendo, no está bien la decisión que estás tomando, no está bien lo que estás queriendo hacer. Esa voz interna es el Espíritu Santo. Pero como a veces no nos conviene, entonces nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Así que vamos a ver nuevamente el pasaje en lo que estamos basando esta serie, que está en Proverbios 27:12 y dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Qué es ser inexperto? A veces también es ser indolente. A veces también es ser que no le das importancia al asunto, ¿verdad? Entonces, este texto es un intermitente, peligro, 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 ¿verdad? Ante este peligro, bueno, pues nos hicimos esta pregunta, que fue la pregunta de la integridad de la que nos habló el pastor. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Quieres comprar esto porque lo quieres comprar o porque lo quieres comprar porque lo necesitas o por quedar bien con alguien o porque no quedarte atrás de otros? Tienes que ser muy honesto con las preguntas que te haces, porque si basas tu vida en la opinión popular, esto es algo que afecta hoy, porque hoy está de moda y mañana ya no. ¿Cuántas compras hemos hecho porque la publicidad nos dice, es que esta es la moda? Y te lo compras y no te acomoda. Es que esto es lo último que puedes usar en la cocina y te compras una batería que te costó miles y te das cuenta que de veras se le pegan las cosas. Por una decisión que a lo mejor no pensaste a tiempo, ¿verdad? Entonces, la pregunta de la integridad es, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Realmente estoy siendo honesto? Y mira, Proverbios 10:9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos opuestos será descubierto. Entonces, Dios nos manda también a vivir en integridad y la integridad se manifiesta a través de nuestra propia vida. Entonces, hoy vamos a hablar de una segunda pregunta. La pregunta del legado, la pregunta del legado. Cada vez que tomes una decisión de cualquier magnitud, haz una pequeña pausa y pregúntate, ¿qué historia quiero contar? Porque ¿qué es un legado? Un legado es muy diferente a una herencia. Una herencia tú puedes heredar cualquier cosa, una casa, un carro, un bien, una cuenta bancaria. Puede ser que si a la persona que se lo heredas no lo cuida, se acaba, pero un legado no. Un legado es algo que permanecerá generación tras generación. Si no, échale un vistazo a tus generaciones pasadas, ¿verdad? Es algo que permanece para siempre. Entonces, hazte esta pregunta, ¿qué historia quiero contar? Esta es una decisión muy personal. Quizás desde niños, cuando éramos niños, pues éramos inocentes, pero ahora en esta etapa de nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Que ya sabes que lo que quizás estás haciendo está mal, ¿no? ¿Quieres ser un héroe o un villano? ¿Quieres ser un buen ejemplo o un mal ejemplo? ¿Qué hará que esta sea tu historia que desees contar en lugar de que esperes que no se cuente o que la gente no la quiere escuchar?
que tú vayas a contar, ay, te voy a contar lo que le pasó a fulanito. Ay, ni me digas, porque no la quiero ni escuchar. O que tú le digas, conozco la historia de una persona así y así. Ay, qué interesante, a ver, cuéntame más, ¿verdad? Entonces, ¿qué harás que te sientas orgulloso de contarle a tus hijos o a tus nietos cuando esta temporada de tu vida haya pasado? ¿Qué te gustaría que contaran? Por eso es muy importante que vayas pensando qué nombre le vas a poner a tu libro que vas a escribir de la historia de tu vida. Y recuerda que mientras vivimos el momento, pues muchas veces no sabemos que estamos escribiendo nuestra historia. Pregúntate, todos los días pregúntate, ¿me gustaría que todos supieran sobre mi vida? ¿Me gustaría que todos supieran de mi vida? ¿A ti te gustaría ser un libro abierto donde todos pudieran llegar y leer tu vida? ¿O hay ciertas cosas que te avergüencen, que definitivamente quisieras arrancar esas hojas? Entonces, una medida es que tu vida privada y tu vida pública coincidan para tener un buen inicio de escribir tu libro. Pregúntate, ¿mi vida privada coincide con mi vida pública? Lo que yo hago acá en mi casa, lo que yo hago acá en mi trabajo, en mi oficina privada, ¿es lo mismo que yo quiero que vea la gente que me conoce allá afuera? ¿O adentro soy una persona y afuera soy otra persona? Eso es muy importante. Ahora, se dice que, dicen algunas personas, que cada uno de nosotros como personas tenemos que hacer 3 cosas fundamentales en nuestra vida. Plantar un árbol. ¿Quién ha plantado un árbol? Veo aquí. Yo sí he plantado. En alguna etapa de mi vida planté 2 arbolitos. ¿Verdad? También se dice que amar a un niño es muy importante. ¿Alguien ha amado a algún niño aquí alguna vez? No, pues a más de uno, ¿verdad? A 3, a 4. Bueno, y lo último es, algo que tenemos que hacer es escribir un libro. ¿Cuántos han escrito un libro? Pocos, ¿verdad? Pues te tengo una buena noticia. Si eres un escritor. A veces dicen, no, pues es que para ser escritor tengo que ir a la facultad, allá a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, y está tan lejos. No. Pero Dios te ha dado la capacidad de escribir, ¿verdad? Entonces escribe la historia de tu vida. ¿Y qué nombre le pondrías a tu historia? Quizás nunca lo has pensado, ¿verdad? A lo mejor le podrías poner, no sé, las memorias de Juanita, ¿verdad? La mejor parte de mi vida, no sé, piensa en algo que puede ser impactante para tus generaciones. Pregúntate, ¿me gustaría que esta parte de mi vida se contara? ¿Te gustaría? Yo les contaba en la mañana que uno de mis libros favoritos, una novela favorita mía, es Cumbres Borrascosas. La leí cuando tenía como 15 años en la secundaria. Después de tantos años, vine a Pachuca un día, conocí Huasca, donde están las truchas, y cuando tú vas entrando a esa parte de las truchas, ves un lago medio azul verdoso, con muchos árboles, y yo me remonté a esa novela de Cumbres Borrascosas y dije, la tengo que volver a leer. Entonces, mi libro, no sé dónde quedó, en la Ciudad de México, pero fui a Porrúa y me compré mi libro. ¿Sabes en qué tiempo lo leí? Es un libro más grueso que este, de los libros que edita Porrúa así. Lo leí en 8 días. En 8 días, porque me fascinaba esa novela. Me fascinó. La terminé de leer y dije, ¡ay, qué padre! Ya la terminé, ¿verdad? Porque nos gustan las historias. Pero aquí en la Biblia encontramos historias increíbles también que yo sé que te van a fascinar. Entonces, el punto es simplemente que cada decisión y sus consecuencias se convierten en parte de tu historia y se queda como una consecuencia permanente, permanente. Hemos escuchado historias de famosos actores, actrices que terminaron mal su vida. Truncaron su vida a los 20 años, 35 años, 40 años, cantantes famosos, actrices famosas, ¿no? Personajes famosos de nuestro ambiente, y se trunca su vida. Y decimos, ¿por qué? ¿Pero por qué se murió tan joven? Por exceso de drogas. ¿Pero por qué se murió tan joven?
por depresión se quitó la vida y era tan famoso y se quitó la vida. ¿Qué historia leemos de ellos? Historias frustrantes, ¿verdad? En la Biblia encontramos la historia del hijo pródigo, que tomó la decisión de pedir su herencia. Bueno, el papá la dio y malgastó su herencia. Esa era su herencia, la malgastó. Pero el legado que el papá le dejó era que aprendiera a amar a Dios con todo su corazón. Entonces, pregúntate, ¿qué historia quiero contar y qué me gustaría que contaran de mí? Cuando te ves obligado a tomar una decisión porque estás bajo presión, es muy difícil pensar en el mañana y mucho menos en tu historia. Pero no recurras a tus emociones, recurre mejor a la razón, porque las emociones nos van a traicionar. Piensa, tómate un tiempo, consulta con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Recurre a personas que son sabias cuando tengas que tomar una decisión importante. Porque dice, el prudente ve el peligro y se aparta, ¿verdad? Entonces, cuando consideres tu historia, el proceso de tomar decisiones se sitúa en el contexto más amplio de toda nuestra vida. Algún día vamos a dar cuentas de nuestra vida. Se dice que cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, vas a ver toda tu vida como en una película, como en una película. Entonces, pues les voy a recordar una historia. Me encanta esta historia, la historia de José, ¿verdad? Pero antes de contarla quiero decirte esto: decide lo que es mejor, no solo lo que es bueno, sino decide lo que es lo mejor. Y te voy a contar la historia de un hombre que vivió aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Y no porque sea una historia de hace 1800 años, no quiere decir que no sea una historia que nos puede dejar una muy buena enseñanza. Entonces, la pregunta del legado es, ¿qué historia quiero contar? Es nuestra segunda pregunta de nuestra serie. Entonces, alrededor de estos 1800 años antes de Cristo, nació un joven llamado José. Y yo sé que tú sabes la historia de José. Si has leído tu Biblia, la encuentras en Génesis capítulo 37 hasta que termina el libro de Génesis. José fue es el onceavo hijo de Jacob. Después hubo el más pequeño que fue Benjamín. Pero Jacob nació de un matrimonio, de una historia de amor. Cuando Jacob conoció a Rebeca, trabajó por ella 7 años para que el papá se la diera en matrimonio. No sé si tú como varón trabajaste 7 años gratis a tu suegro para que te diera a la esposa que tienes. ¿Habrá alguien aquí que haya trabajado así? Pues no, la verdad ninguno. Mi esposo, para empezar, no, ¿verdad? Entonces, pero Jacob sí lo hizo. Y cuando llegó el tiempo de que habían cumplido los 7 años, ¿qué crees? En la luna de miel le dieron gato por liebre. Le dieron a la otra hermana, porque en ese tiempo, en esa cultura, la menor no se podía casar antes que la mayor. Entonces, pues le dieron a Lea, que era la hermana. Cuando despierta Jacob se da cuenta que no es Rebeca, ¿verdad? Y entonces va y le reclama al suegro y le dice, pues si quieres a Rebeca, trabaja otros 7 años. Ándale, 14 años de noviazgo. Ay, qué aburrido, ¿no? Nosotros duramos 1 año, ¿verdad? Y al año nos casamos, ¿verdad? Pero imagínate Jacob, 14 años. No, hombre, qué historia, de veras, pónganse a leerla, ¿verdad? Entonces, pero durante ese tiempo, las esposas, tanto Rebeca como Lea, la hermana, le dan a Jacob las siervas. Le dice, ay, llégate a mi sierva. Y la otra le dice, pues también llégate a mi sierva. Ay, pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Y entonces, por eso son los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y entonces, en ese transcurso que nace José, de ese gran amor, pues el papá le da todo su amor al niño y lo hace el consentido, lo hace el privilegiado, lo hace lo más importante para él, y de saber que a José se le recuerda como José el soñador con su túnica de colores. Así lo premia el papá.
pero no se da cuenta que está hiriendo el corazón de sus hijos, de más hijos mayores, y entonces ellos, ¿verdad? Comienza a alimentar el odio, el rechazo de parte de sus medios hermanos mayores, y si tú conoces esta historia, pues vas a recordar el simple hecho de que el padre pues lo distingue de esa manera, y si a eso le añadimos que Dios le hablaba a José en sueños y los contaba, no, pues se ganó el odio y el rechazo de sus 10 hermanos mayores. Así que al final, los celos, el odio y el rechazo de sus hermanos se apoderó tanto de ellos que deciden matar a José. No sé si aquí habrá alguien, ¿verdad? O sepas de alguien que por resentimiento quisiera deshacerse de alguien de la familia, pero este caso se dio ahí, en esta historia. Entonces ellos comienzan a planear cómo deshacernos de José. Y no fue de la noche a la mañana, fue durante esos 17 años que ellos estuvieron planeando cómo deshacernos del chamaquito, ¿no? Tan odioso. Ay, mi papá todo le da, en su consentido. Y fueron alimentando eso, al grado de que el día que tienen la oportunidad de deshacerse de él, dicen, esta es nuestra oportunidad. Ay, hasta que nos vamos a deshacer de este chamaco. Y unos dicen, échalo a la cisterna. Y otro dice, no, ¿cómo crees? Y luego al otro día que se levantan dicen, pues hay que venderlos, ahí vienen unos traficantes de esclavos, hay que venderlo. Ah, qué buena idea, así no nos manchamos las manos. Pero entre que venden y no lo venden y lo venden, de repente alguien dice, ¿y ahora qué le decimos a mi papá? Y empiezan a urdir un montón de ideas, y si le decimos que no nos los encontramos, y si le decimos esto, y si le decimos otro, y alguien ahí tuvo la gran idea de decir, hay que matar un borrego, manchamos la ropa, la rompemos y llegamos y le decimos a mi papá que una fiera se lo comió, porque nada más encontramos eso. Y no les importó herir el corazón de su papá, ellos urdieron un plan, ¿verdad? Y entonces los hermanos de José, definitivamente, ¿verdad? Marcaron su vida, marcaron su historia. Los hermanos de José se vuelven mentirosos de por vida. Así que algo que nos invita a esta historia es decidir no convertirnos en mentirosos de por vida. Mejor consideremos nuestra historia. José termina en esa subasta comprado por un hombre llamado Potifar, que era un capitán de la guardia del faraón, ¿verdad? Se lo lleva como esclavo, lo pone a servir en su casa, pero José tiene un pensamiento, dice, ¿puedo huir de este lugar? ¿Me puedo escapar? ¿O puedo hacer lo que hacen todos los esclavos? Me amoldo a la vida de esclavo, cuando quiero obedezco, cuando quiero no. Hago como que medio sirvo, ¿verdad? Pero no, José toma la mejor decisión y dice, voy a servir en esta casa como si fuera la mía. José era un niño rico, no estaba acostumbrado a servir, no estaba acostumbrado a limpiar pisos, no estaba acostumbrado a dar de comer al ganado. Era un niño rico, consentido. Sin embargo, tomó la mejor decisión y dijo, voy a dar lo mejor de mí. ¿Qué estaba haciendo José? Tomando la mejor decisión sin saber que se estaba escribiendo su historia. Nada de lo que estaba viviendo José era su culpa. No fueron sus decisiones, simplemente otros tomaron el control de su historia, que fueron sus hermanos. José no sabía que se estaba escribiendo su historia y él decidió intentar algo. ¿Por qué preocuparme? Ya me vendieron, ¿verdad? Y se sobrepuso a la inercia negativa. ¿Qué hizo José ante esta situación que vivió? Joven de 17 años. ¿Qué harías tú como joven si esto te hubiera pasado? Bueno, hubiera sacado tu celular, ¿verdad? Y mandar un SOS, ¿no? Pero no lo había. Entonces, ¿qué hizo José? José se negó a ser una víctima. No dijo, ay, pues la vida que me tocó. Ay, mis hermanos malvados, así les vaya. No, él decidió no ser una víctima y decide servir en la casa de ese hombre como si fuera su propia casa. Se da la tarea de ser el mejor, de inspirar a otros, ¿verdad? Y si tú lees la historia te darás cuenta que en cada etapa de la vida de José hay una frase que dice, y Dios estaba con él.
porque por las buenas decisiones que José siempre tomó. Entonces, decide trabajar en esa casa y el capitán le da más responsabilidades. Cuando tú eres una persona diligente, trabajadora, siempre te van a dar más trabajo. No creas que te van a dar menos trabajo. No, ay, es que ya estoy bien cansado. Pero eres muy diligente, te van a dar más trabajo. ¿Sabes que Dios utiliza a la gente que más trabajadora? Sí, Dios llama a la gente trabajadora. Entonces, ¿qué hace José? Bueno, se decide a dar lo mejor. Si lo piensas bien, hasta aquí sería una buena historia para terminar la vida de José. Porque de haber sido vendido a llegar a una casa, una muy buena casa, era como un palacio pequeño, pero ahí vivía José. Sin embargo, ¿verdad? Cuando este hombre que lo lleva a su casa tiene que salir a trabajar porque es parte de la guardia personal del faraón, la esposa se queda sola por muchas horas, ¿verdad? Y entonces la esposa empieza a urdir un plan porque José era de buen parecer. Era un joven atractivo, entonces la esposa le empieza a echar el ojo. Este chavo está bien guapo, ¿verdad? Y empieza a planear de qué manera puede seducir a José. Y entonces le hace propuestas indecorosas, no creas que una vez, fueron muchísimas veces. Y José se siente acorralado, ¿verdad? A tal grado que de repente, pues José empieza a pensar, ¿qué haré con esta mujer? Ya me tiene pues ciscado, ¿verdad? Y entonces José empieza a pensar, bueno, pues fui secuestrado, fui vendido por mis hermanos, pero puedo tomar una o mala decisión, ¿verdad? Entonces se da cuenta que la vida de esta mujer puede cambiarle la vida a él también. Y entonces la mujer de Potifar pues obviamente quiere hacerlo su amante. Y no le queda a José más que dos opciones para llevarlas a cabo. O decide ser seducido o renuncia. Y las dos opciones que él tiene lo pueden llevar a la vida o a la muerte, más a la muerte y a la muerte, ¿verdad? Porque ya no era una cuestión solamente moral, sino era una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, él toma la mejor decisión y decide huir. Así que él podría perder su vida con cualquier decisión que tomara. Pero José opta por mejorar su historia. Y me imagino que con tantas insinuaciones pues, de esta señora, ¿verdad? Algunas dirían, ¡ay, qué vieja tan cochina!, ¿no? Pero pues él decide tomar una decisión y decir, no voy a ceder. Y entonces comienza a pensar de qué manera se la va a quitar de encima. Y yo creo que todas las noches pensaba, no, el día que me vuelva a proponer esto, yo le voy a decir esto, le voy a contar esto, le voy a decir esto, y va a desistir, pero nunca desistió. Entonces, José piensa, pues gracias a lo que yo tengo aquí, mi vida ha cambiado, ¿verdad? Y quizás él le dijo un día a la señora, mire, yo llegué aquí como esclavo, su esposo me dio un lugar, tengo todo lo que tengo, ¿verdad? Pero en todo lo que su esposo me dio, usted no está incluida. Así que no se haga ilusiones conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice Génesis 39, 8 y 9. Le dice José a esta mujer, mire, le contesta, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecador contra Dios. Ahora mira la diferencia entre la historia de José y la historia de la vida de la señora Potifar, ¿verdad? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? La historia de una mujer infiel, mentirosa y seductora. ¿Qué diferencia a la vida y a la historia de José? Porque José dijo, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Fue una decisión decisiva en su vida. José estaba viviendo el momento sin saber que su historia se estaba escribiendo para bendecir a miles
y miles y miles y miles de personas. Tú y yo estamos siendo bendecidos el día de hoy por la historia de José. Muchos jóvenes han sido bendecidos por el modelo de vida que llevó este joven José. Cuando él decide huir y dejar su capa ahí, él tendría unos 19, 20 años. ¿Qué joven haría esto en este tiempo? Conocemos la vida de muchos jóvenes que han arruinado su vida por un rato de placer y están sufriendo las consecuencias. Entonces, dice José, ¿por qué iba a querer añadir una aventura amorosa de adulterio a su historia? No lo pensó que se estaba escribiendo su historia, pero de seguro él se hizo esta pregunta: ¿por qué voy a hacer algo que sé que va contra mis principios? Siempre hay dos historias en la vida de toda persona. Y José pudo optar por la infidelidad, momentos de placer, pero no lo hizo, tomó la mejor decisión de su vida. Así que, ¿qué legado queremos dejar para nuestros hijos? ¿Qué historia queremos que ellos cuenten de nosotros? Como sabes, la historia de José siguió, no termina tampoco aquí. Pasa el tiempo, lo encarcelan por 2 años o más de 2 años, esperando que lo liberen. Dios usa ese tiempo para volver a estar con él, para volverle a dar gracia delante de la gente. Y llega el momento en el que José sale de la cárcel, pero no sale para ser esclavo nuevamente o para ser sirviente. Ahora José era libre, era rico, tenía poder y tenía autoridad. Pero decidió algo bien importante José, que ni la amargura, ni la venganza, ni la deshonestidad formarían parte de su historia. ¿Qué historia quieres contar? ¿O qué historia quieres que se cuente de ti? Porque esto es lo que marcó la vida de José. Sin saberlo, su historia se estaba escribiendo. Nunca jamás elijas la opción de convertirte en un mentiroso, en un infiel, en un rencoroso. No decidamos tener ese tipo de situaciones en nuestra vida. Nunca jamás hagas lo que la esposa de Potifar hizo. Porque la infidelidad no se vive solamente en el aspecto conyugal. A veces somos infieles con los amigos, infieles con los padres, ¿verdad? A veces somos infieles con Dios. Entonces, cada decisión que tomes financieramente, académicamente, profesionalmente, laboralmente o familiar, piensa 2 veces en los resultados que tendrás y serás parte de tu historia. Ahora estás en un capítulo de tu vida. No es toda tu historia. Estás a tiempo de cambiar tu historia o de modificar tu historia. No es cada primer año de año, primer mes, ni primer día. Son los 365 días del año. Cada vez que te despiertas en la mañana, ahí está tu libro, con una hoja en blanco, esperando que escribas lo mejor de tu vida de hoy. ¿Qué escribirás el día de hoy en tu libro, en tu historia? ¿Verdad? La decisión de legado es: decidiré tener una historia que estaré orgulloso de contar. Ese es el legado, que estés orgulloso de que algún día alguien cuente tu historia. No lo vas a ver, José no lo vio, pero si tú lees el último capítulo de Génesis, ahí dice que José vivió 110 años. Y tuvo la oportunidad de que sus tres generaciones después conocieran su vida. Y hoy lo estamos viviendo después de muchas generaciones. Estamos disfrutando de conocer la historia de José. Dios te ha dado la libertad, al igual que José, de tomar las mejores decisiones. José se hubiera arrepentido si le hubiera pagado con la misma moneda a sus hermanos. José se hubiera arrepentido si se hubiera metido con la mujer de Potifar. Sus buenas decisiones escribieron una historia digna de contar. Así que yo te invito a que en esta mañana tú te hagas esa pregunta: ¿qué historia quiero que cuenten de mí? Y si hay episodios que no te gustaría que contaran, ¿verdad?
Dios los perdona, Dios te perdona, Dios los olvida y comienza a reescribir la historia de tu vida el día de hoy. Así que yo te voy a invitar a que hagamos una oración.